Hola, mi nombre es Sergio Ismael Blanco Vázquez y soy profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. En la escuela he dictado diferentes asignaturas como son termodinámica, cinética, conformado de metales, selección de materiales, corrosión y laboratorio de corrosión, entre otras. En esta oportunidad les quiero presentar el laboratorio de corrosión ubicado en el segundo piso del edificio Jorge Bautista Vesga. Antes de entrar es importante que veamos que por las medidas tomadas por la pandemia mundial del COVID, tenemos algunas medidas de seguridad en la puerta de ingreso, como son el uso obligatorio de mascarilla, entre otras. Los invito a ingresar conmigo al laboratorio. Al ingresar al laboratorio, lo primero que conseguimos es el gel antibacterial, el cual todos se tienen que aplicar en las manos al momento de ingresar. A mano derecha tenemos el botiquín de primeros auxilios perfectamente equipado para alguna emergencia que pueda suceder en el laboratorio, y también tenemos el extintor multipropósito, el cual está adecuado para las funciones del laboratorio y tiene su fecha de actualización en la revisión. De este lado tenemos los elementos de protección personal que son necesarios en el laboratorio, como son los guantes, la bata, tapabocas y gafas de seguridad. Aquí tenemos los equipos con los que se trabaja en el laboratorio. Tenemos una fuente KEPCO con la que realizamos electrodeposición de metales. Es importante señalar que cada equipo tiene su respectiva ficha de seguridad. También tenemos la balanza analítica, la plancha de calentamiento. Tenemos las normas generales de cuidado que debemos de tener en el laboratorio, ya que se manejan sustancias químicas. Y además, con estos equipos y la estufa de secado, nosotros podemos preparar y analizar muestras de corrosión. Otro equipo que tenemos en el laboratorio es el medidor de resistencia en tierra. Este equipo es un equipo de campo, es decir, los muchachos realizan esta práctica fuera del laboratorio, donde, como le dice su nombre, se mide la resistencia de las tierras y ver qué tan corrosivas son. Es importante señalar que en el laboratorio de corrosión tenemos un lavabo y una ducha de seguridad en caso de emergencia de derrame de productos que sean nocivos para la salud. En este laboratorio tenemos las indicaciones de los equipos de seguridad, además de las indicaciones para el COVID. Estas deben de ser seguidas cada vez que cada persona ingresa al laboratorio. En el laboratorio de corrosión contamos con amplias ventanas para mantener la circulación del aire durante todas las prácticas. Adicionalmente tenemos dos puertas de emergencia, las cuales pueden ser utilizadas como salidas de emergencia en el caso de que sean necesarios. Es importante señalar que todas las áreas del laboratorio están señaladas o demarcadas para mantener el distanciamiento necesario para evitar la propagación del COVID.